Vagón de cola. Os recordamos que en este capítulo de Factor Ferroviario nos está acompañando Arturo Pérez, una eminencia en cuanto a la corriente continua en el sector ferroviario y nos está explicando todo lo que sabe con todo lujo de detalles. Muy bien, Arturo, pues justo me has dado la entradilla perfecta porque en Factor Ferroviario nos encanta estar a la última y te queríamos preguntar sobre innovaciones recientes que nos pudieses compartir y que se sepa que están impactando ahora mismo la industria ferroviaria y de electrificación, claro. Bueno, sí, una innovación que siempre me llamó la atención y no es tan reciente, pero siempre es actual, es el tema de la recuperación de energía. Los trenes de corriente continua durante el frenado hay un efecto regenerativo. Esa energía cinética se puede aprovechar. Durante muchos años esta energía se consumía en resistencias, es decir, era una energía que se desperdiciaba. Pero luego, con los avances tecnológicos, pues lo que se hizo es pensar esta energía, cómo la podemos recuperar, y efectivamente se hizo el efecto inverso. Así como se tienen los rectificadores que transformaban la corriente alterna en continua, pues lo que se hizo fue que esa energía recuperada, para no desperdiciarla, se crearon los inversores, o se aprovechó el efecto inversor, no se crearon. Los inversores es algo que existe, que convierte la corriente continua a un equipo que convierte corriente continua en corriente alterna, y estos inversores los inversores se han llamado aquí usualmente subestaciones reversibles. Lo que hacía era que convertían la corriente en corriente alterna y la devolvían a la red. En la catenaria se podía consumir otro tren. Si estaba en la catenaria, otro tren que estuviera arrancando, acelerando en ese momento, podía aprovecharse esa energía recuperada. Si no había ningún tren que la consumiera, existía entonces la posibilidad de devolverla a la red de media tensión, y en la red de media tensión la puede utilizar otro consumidor, que puede ser otra subestación de tracción u otro consumidor que esté conectado a la red de media tensión. En la industria esto es aplicable no solamente en temas de tracción ferroviaria, tracción de corriente continua, también lo es en los coches, en donde también hay un frenado regenerativo en los coches eléctricos, y ese frenado y esa energía cinética pues se puede convertir en una energía eléctrica. En los coches claramente no hay una catenaria ni una red de media tensión a la cual se devuelva la energía, pero sí hay unas baterías en las cuales se acumula, por lo tanto se aprovecha. O sea que un principio tan básico como este, pues se le ha sacado bastante provecho. Y en cuanto al mantenimiento, ¿es necesario hacer alguna actividad especial cuando hablamos de instalaciones de corriente continua? Bueno, como mantenimiento como tal, dentro de la corriente continua y dentro del tema de la electrificación ferroviaria, la catenaria es un conjunto. La catenaria es un mecano, es un conjunto de piezas mecánicas, y por lo tanto deben tener su mantenimiento. El elemento que más desgaste sufre es el hilo de contacto. Es uno de los que más vigilado está, por supuesto, puesto que es vuelvo a decir, es el enchufe, el que conecta el tren, los motores del tren a la energía. Pero para esto las compañías están bastante preparadas, tienen maquinaria, son maquinaria autopropulsada, que se vale por sí misma dentro de las vías en las fases de mantenimiento. Tiene sus plataformas, tiene su grúa, tiene sus herramientas especiales, y no solamente con esta maquinaria pueden hacer un mantenimiento de catenaria, también puede hacer una rehabilitación de catenaria o construcción de líneas nuevas. Esto en cuanto a la catenaria. En cuanto a la subestación, es una cuestión más sencilla. Una subestación siempre exige una verificación visual en determinado, o sea, cada cierto tiempo, una vigilancia de que todo funcione. Hay pruebas de aislamiento, de resistencia, de funcionamiento de los equipos. Como digo, es vigilar que todo funcione, y la limpieza es vital. Vital en una subestación es como una casa. En una subestación la limpieza es vital, puesto que todo ese material, ese polvillo que se pueda estar depositando en todos los equipos, es bastante nocivo en el sentido de que afecta el funcionamiento, y por lo tanto una buena limpieza es vital.
Eso en cuanto al mantenimiento, pero yo destacaría en este caso, yo nunca trabajé en mantenimiento porque me parece un trabajo duro, admiro a la gente que trabaja en mantenimiento, y más ahora en que los mantenimientos cada vez, los horarios son más reducidos. Lo ideal sería hacer un mantenimiento de día con un horario normal, pero esto es imposible. Los horarios que le dan las administraciones a las empresas mantenedoras son nocturnos, con horarios cada vez más reducidos. Se empieza en el momento en que el último tren está en su sitio en donde está aparcado, y termina cuando tiene que salir el primer tren en la madrugada, en la mañana. Por lo tanto, son mantenimientos que tienen que estar planificados rigurosamente, y para mí siempre es una guerra contra el reloj. O sea, el reloj es el peor enemigo. Pero como os digo, existen empresas, muy buenas empresas, para un muy buen mantenimiento, y eso se demuestra en el día a día. El objetivo de un mantenimiento es evitar la avería, es hacer que todo funcione. También digo yo que el mantenimiento es muy desagradecido, puesto que si todo funciona, nadie sabe que existe. En el momento en que algo falla, eres el peor. Sí, es verdad, eso hay muchos trabajos que son así, pero bueno, hay que convivir con ello. Pues nada, Claro. ya nos has adelantado antes, pero no sé si nos podrías dar un poquito más de detalle en cuáles son los criterios de selección que se tienen en cuenta a la hora de asignar un nivel de tensión en la electrificación en corriente continua a cada sistema de metro o tranvía. Correcto. Como decíamos, los 750 voltios son una tensión que es la que se utiliza y es la más apropiada en temas de tranvías y metros ligeros. Es la tensión que se utiliza, vuelvo a decir, para estos sistemas que tienen una ocupación de pasajeros, viajeros, similar a la que puede tener un autobús de calle. Aquí también hablo no solamente de metros ligeros y tranvías, sino también está el trolebús, que aunque no es un sistema ferroviario, no es ferroviario porque no está sobre una vía férrea, sino que es un autobús que tiene ruedas de goma, pero funciona con tracción eléctrica. También tiene una catenaria. Lo singular aquí es que es una catenaria que tiene dos cables, tiene positivo y negativo. En los vehículos ferroviarios de tracción sobre vías no es necesario una catenaria con dos hilos, puesto que el negativo va por el carril. En este caso el negativo también lo tenemos en la catenaria aérea. Como os decía, aquí en estos casos en donde el nivel de tensión se puede adaptar, la construcción de las catenarias se puede adaptar fácilmente a entornos callejeros, tenemos los 750 voltios, en donde todo, vuelvo a decir, se puede hacer un conjunto. Hay tranvías que comparten la calle con los vehículos, con los autobuses, y otros que tienen una vía dedicada y con prioridad de paso. Pero estos ya pasamos al metro ligero, metros pesados, suburbanos, que son transportes que para mayor cantidad de gente, transporte se llama metro pesado, se le denomina metro pesado. Aquí la tensión ya son los 1500 voltios de corriente continua. Los metros, como siempre, no como siempre, usualmente se conocen en túneles, instalados, el sistema desarrollado en túneles, pero en otros países existen también, para evitar que vayan por calle, existen los viaductos, van a través, o sea, en una vía, la llamamos aérea, aunque no es aérea lógicamente, va a ser un viaducto que va soportado por pilares, y todos estos sistemas son 1500 voltios corriente continua. Luego pasamos a los 3000 voltios, lo habíamos mencionado en una pregunta anterior, los 3000 voltios de corriente continua es lo que utiliza ADIF desde sus inicios, cuando se llamaba Renfe en los años iniciales de la electrificación, escogió los 3000 voltios de corriente continua para ser utilizados en sus vías en donde ya estamos hablando de trenes de mayor capacidad, trenes más pesados exigen más potencia, y no solamente ya para transportar pasajeros entre ciudades, sino también mercancías. Y estas son, digamos, los criterios básicos de selección de una corriente, de un nivel de tensión para operar un sistema ferroviario.
Bueno, pues como siempre se nos echa el tiempo encima, pero nos hemos guardado para el final una pregunta un poco especial que muchos de nuestros seguidores, los que nos ven y nos oyen, seguramente no sepan. Y es una anécdota muy curiosa, y es que Arturo fue el encargado de conectar la electrificación de la primera instalación ferroviaria en España a 25 kilovoltios en corriente alterna. Así que un poco a modo de homenaje, Arturo, si quieres recordar con nosotros cómo viviste ese día. Bueno, lo primero es decir que sois muy generosos haciendo esta pregunta. Eso tuvo que ser un chivatazo de la anécdota, por supuesto. No mucha gente la sabe, pero bueno, efectivamente es real. Justamente en la primera pregunta decía yo que es estar en el momento oportuno, en el lugar indicado. Y bueno, esto viene como consecuencia de mi origen, de mis orígenes, de mi contacto ferroviario y de mi llegada aquí a España al proyecto Madrid-Sevilla. El Madrid-Sevilla, nosotros en la parte de electrificación formábamos una UTE con otras 2 empresas, éramos 3 empresas, y nos repartimos las 12 subestaciones de tracción que habían a lo largo de la vía, que hay a lo largo de la vía del Madrid-Sevilla, que son unos 450 kilómetros. Nos repartimos las 4 subestaciones para cada una de las 3 empresas. La empresa en la que yo trabajé, creo que ya lo he mencionado, Siemens, teníamos adjudicada entre esas 4 subestaciones una subestación que era Añover del Tajo, aquí en Toledo. Y esa subestación tenía la peculiaridad de ser la subestación que daría atención al tramo de prueba, que sería era un tramo que teníamos que tener listo, o se tenía que tener listo dentro del gran proyecto un año antes, o por lo menos, si no era un año antes, sí en el verano del año 91, puesto que la inauguración del alta velocidad estaba prevista para abril del 92, como bien sabéis, que era cuando la Expo de Sevilla se inauguraba, y hasta allí tenían que llegar las grandes autoridades, las importantes autoridades, incluido el rey, desde Madrid en el AVE. Pues esto se hizo, nosotros tuvimos esa responsabilidad junto con nuestros colegas de Alemania, hicimos todos los trabajos correspondientes, el montaje, o sea, la obra civil, montaje electromecánico, las pruebas puestas en marcha y terminamos digamos, en tiempo las obras correspondientes. Ahora llegaba el momento de energizar la subestación. Fue un momento pues bastante, yo lo llamo siempre reconfortante, cuando uno energiza un transformador y todo empieza a funcionar. O sea, tú los voltios no los ves, pero los sientes. Y bueno, energizamos el transformador aquel día, eran 2 transformadores. Teníamos ya los 25 kilovoltios por primera vez en una instalación ferroviaria, en una subestación ferroviaria en España, pero aún lo teníamos dentro del edificio, es decir, lo teníamos a nivel de las cabinas, de las celdas de salida, de feeders, y lo que faltaba para que esta tensión pasara ya del edificio a la catenaria era cerrar un interruptor de salida de estas celdas de 25 kilovoltios. Yo en ningún momento había pensado que iba a ser yo el que le iba a dar el botón. Simplemente fui seleccionado en ese momento. Digo, ¿quién? Y bueno, de alguna forma miraron a Arturo Pérez y me tocó, vuelvo a decir, ese honor de realizar esa acción. Y efectivamente le di al botón, y lo emocionante efectivamente es ver la aguja del voltímetro que marca los 25 kilovoltios en catenaria en el momento en que de 0 marca los 25, y para mí fue un momento histórico, O sea que esa es la anécdota y efectivamente es real, pero bueno, no mucha gente la sabe, o sea que esperemos que siga así. Bueno, Arturo, ahora ya se va a enterar todo el mundo después de hacerla aquí pública. Muchas gracias por todo, Arturo. La verdad que qué mejor que cerrar con esta anécdota, con este hecho que viviste en tu etapa profesional. Y desde Factor Ferroviario, pues te agradecemos que hayas venido a compartir con nosotros este rato y nos hayas explicado el funcionamiento de la corriente continua. A vosotros muchas gracias, y que esta iniciativa siga para muchas otras cosas. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.